como su tercera llamada, y es una alianza de Bellas Artes de Caguas con Microsoft, que se llama Detectives de la Palabra, que es autoría y se está llevando a cabo, se llevó a cabo ayer en la República de Costa Rica, una escuela aquí en Caguas, y hay talleres hoy en Cimatec. Cimatec es un colegio de los cuales también hay estudiantes aquí. Y nada, es un proyecto donde ellos se convierten en detectives de la palabra, explorando la creatividad humana en la era digital. Y es para trabajar también con la inteligencia artificial, promoviendo, claro, el pensamiento crítico, la ética en la creación, la valoración de la diversidad cultural en la escritura. Y entonces ellos tienen cada uno que crear un poema, un fragmento narrativo o un texto informativo para saber qué parte de la IA puede generar esa estructura y cuál es la voz humana. Así es que agradecemos a Microsoft, a la empresa Microsoft, por esa iniciativa, porque es de las cosas, de los temas más importantes y seguro de los que más seducen a nuestros chicos. Y yo les digo chicos porque por mi edad, pues, no es que los estoy chiquiteando, sino que realmente son unos pequeños para mí. Bienvenidos todos. Esta es su tercera llamada y estamos listos para empezar cuando nuestros ponentes estén listos. ¿Pueden tomar asiento? Hasta ahora hemos mantenido un ritmo puntual, pero a la misma vez intenso. Han sido dos, ya este es su segundo día. Yo digo jornada gloriosa porque ha sido maravillosa todas las ponencias. No los quiero asustar, pero la vara ha estado bien alta. Las palabras, las grandes protagonistas de la literatura y de este congreso, son significado y son también ritmo, sentido y música. Más aún, en el origen mismo de la narración están la música, la canción y el verso. Al fin y al cabo, la Odisea, libro fundador de la narrativa occidental, está escrito en versos. No es raro, pues, que los cantores, las canciones, hayan sido tantas veces abanderados del sentir de una época. Lo fueron en los años de la protesta. Perdón por este blooper. Eso me pasa por intercalar lo de Microsoft. Le pasó a Hipólito Mejía en su discurso inaugural que te pase a ti, ¿no? Sí, pero por lo general en los sitios que la gente pone huevos los aplauden y a mí no me aplauden. Decía que en los años de la protesta, en la segunda mitad del siglo XX, con los cantautores vuelven a hacerlo hoy con otros ritmos y estilos como el rap o el reggaetón. Hace poco más de 2 meses, ahora que en Estados Unidos hablar español en la calle puede acabar llevándote a un centro de detención como inmigrante, un artista boricua, Benito Antonio Benítez Ocasio, mundialmente conocido como Bad Bunny, alzó la voz de la lengua española sobre el césped de Santa Clara, en California, al protagonizar el espectáculo de medio tiempo en la Supertaza. El impacto de esa reivindicación orgullosa de la propia lengua ha sido de tales dimensiones que su aportación cultural e incluso política es hoy motivo de estudio y debate académico. Y para hablar de ese tema tenemos a 2 destacados escritores, la amiga querida Mayra Montero y el académico Edgardo Rodríguez Julia. No entendieron el chiste. No es cierto. Con cariño para ellos.
En este diálogo que se va a llamar Bad Bunny y la palabra boricua, música, lengua y libertad, están participando la lingüista y editora Maya Sherwood Dross, miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y autora del Diccionario de Palabras de Puerto Rico y Referencias Culturales en Debí Tirar Más Fotos, el ensayista, narrador y poeta Elidio La Torres Lagares, profesor en la Universidad de Puerto Rico y autor de Aguacerando, Mitologías Domésticas de lo que nunca fuimos y Correr tras el viento, y el cineasta y guionista puertorriqueño Ari Manuel Cruz, guionista de la serie Nicky Jam, El Ganador, director de Antes que cante el gallo y coautor junto con Arlín Cruz Alicea del cortometraje Debí tirar más fotos en colaboración con Bad Bunny. Cedo la palabra al moderador del debate, el escritor y periodista, uno de nuestros querendones, Benjamín Torres Gotay, galardonado en numerosas ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo que otorga la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Y hablando de periodistas, quiero saludar que están en el público a Daisy Sánchez y Manolo Cos, entre muchos otros. Estoy esperando por un video. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Para más de lo que pienso. Espérame. Bad Bunny, debí tirar más fotos. Créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 por 35. Y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la academia, gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera, a todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico. Porque en verdad rompieron y yo espero que ustedes también rompan. Dale, Benjamín, que el escenario es de ustedes. Buenos días a todos y todas los que están aquí. Agradezco a la organización del taller, del Congreso, la invitación a esta actividad. Un honor estar en esta tarima con deponentes tan distinguidos. Este foro esta actividad trata sobre Bad Bunny. Yo no sé si en alguno de estos congresos anteriores de escritores, aquí o en otros sitios, se habla de un artista urbano. Lo que pasa es que Bad Bunny no es cualquier artista urbano. Además de la extraordinaria y estratosférica fama que tiene, pues él se ha distinguido porque ha aprovechado su plataforma, su fama, su exposición para afirmar la característica más fundamental y principal del puertorriqueño, que es el idioma. Lo que más distingue al puertorriqueño de cualquier otro pueblo del mundo es el idioma. Y no es el idioma porque el español lo habla mucha gente. Creo que son como 300 millones los hispanoparlantes en el mundo. ¿Cierto, no? 600 millones de hispanoparlantes en el mundo, es el segundo idioma más hablado, después del mandarín me parece, sí. O sea, Bad Bunny ha aprovechado y ha asumido su fama, su proyección para afirmar, promover y ensalzar el español de Puerto Rico a nivel del mundo entero. Ha hecho de eso una postura específica, no es casualidad, es una postura que él asume conscientemente de su significado, del significado que tiene para nosotros los puertorriqueños, que durante tantos años se nos ha dicho de tantas formas que nuestro idioma, nuestro país, nuestra
nuestra sociedad, nuestra raza, lo que somos, no es tan importante como otros. Esa es una prédica que nos han estado inculcando durante toda la vida, y gracias a Bad Bunny, hoy, ustedes que están aquí, que son mayormente estudiantes, adolescentes, saben que su idioma, su manera de hablarlo, su manera de entonarlo, de pronunciarlo, e incluso el cambiar la L por la R y todas esas cosas que hacemos los puertorriqueños, el mezclarlo tan profundamente con el inglés, que es una característica muy especial del español puertorriqueño, que en este vaivén de 100 y pico de años pues se ha asumido bastante influencia del inglés. Pues hoy ustedes que están aquí saben que ese español no es menos que ningún otro, no es ninguna razón para tratar de cambiarlo, no es ninguna razón para bajar la cabeza, vale tanto como cualquier otro. Y vale tanto que incluso es el idioma, es el tipo de español que se habla en la música, en el cantante, el artista que más se está escuchando en el mundo entero en este momento. Y esa es la importancia de Bad Bunny como fenómeno cultural, como fenómeno social e incluso político. Por eso es que en un foro como este de escritores, de lengua, de discurso, etcétera, se habla de un personaje como Benito Antonio Martínez Ocasio. Yo quería empezar la discusión con Maya, porque ella escribió un libro explicando los significados de las palabras que usa Bad Bunny en su disco. Debí tirar más fotos. Y yo, básicamente, la pregunta que quería hacerle a Maya para empezar la discusión es si ese español, o sea, cómo ella cataloga, cómo ella define o cómo describiría ese español que Bad Bunny está promocionando por el mundo entero. Hola, hola, sí. Bueno, me uno a los saludos y a los agradecimientos a los organizadores del festival por la invitación a este panel, y es un gusto compartir con los compañeros y con todos ustedes en la mañana de hoy. Pues durante la confección del diccionario, que se llama el ABC de DTMF, Diccionario de Palabras Puertorriqueñas y Referencias Culturales, en Debí Tirar Más Fotos, aproveché el trabajo para tratar de caracterizar ese léxico, ese vocabulario de Bad Bunny. Así que les puedo dar algunos datos interesantes. Para empezar, de la totalidad de las palabras del disco, de las 17 canciones, 25% son usos puertorriqueños. O sea, 1 de cada 4 unidades es una unidad puertorriqueña, palabra, frase, expresión o significado. Esto es un % súper alto. O sea que cuando hablamos de español puertorriqueño lo estamos diciendo muy literalmente. Es un % súper alto. Rapidito, Maya, sí. Un ejemplo, palabras de ese 25% que tú consideras que fuera de Puerto Rico posiblemente no se entienden. Sí, hay palabras que todos en Puerto Rico conocemos y usamos: cañita, pitorro, bomba, plena, chinchorrear, maones. Okay. Son referentes culturales que todos nombramos así porque se llaman así, esa es la designación, no hay otra manera. Tal vez maones tiene alternativas, pero las demás pues no. También hay muchas palabras que todos compartimos y usamos, pero que pertenecen a un estilo, digamos, coloquial, familiar, espontáneo, o sea, para las que tenemos opciones estilísticas: ajorar, estar enchulado, dar un palo, darse un palo. Así que estas son también de todos conocidas y usadas, pero más informales. Entonces está, por supuesto, la jerga juvenil. Hay muchas palabras que pertenecen a esa jerga joven. Se pueden decir aquí, yo me imagino, sí, ¿no? Muchas, se dijeron en el disco, bueno, se pueden decir aquí. Sí. Romper, roncar, grillete, piquete, tal vez no son tan jóvenes. Grillete en los dos sentidos, ¿verdad? El grillete y entonces el compañero, compañera al que hay que darle cuentas. Apretar, o sea que hay juveniles y hay urbanas. Dentro de esas, o bueno, dentro del grupo también general que mencionaste, los anglicismos, dentro de esas palabras puertorriqueñas hay un % notable de anglicismo, un 20%. Así que como cada una de cada 5 palabras tiene influencia del inglés. En términos generales, Maya y Elidio, si tiene la información puede intervenir. En el español que hablamos en Puerto Rico regularmente, ¿hay una idea o se ha estudiado cuánto porcentaje de anglicismo usamos normal y regularmente en nuestro lenguaje?
A ver si lo que hace Bad Bunny es más alto o menos Sí, alto o similar. hay estudios y la realidad es que no hice comparaciones, pero dentro de ese léxico puertorriqueño es alto, 20%, pero dentro del léxico total del disco sería un 5%. Okay. Así que Okay. en la totalidad, pues, Okay. baja. Sí, pero yo la pregunta que hacía era si se ha estudiado en el idioma, en el español puertorriqueño cotidiano de uso diario de nosotros, ¿cuánto hay de anglicismo? Sí, yo creo que estaría cerca. Este es un buen ejercicio, ver en qué medida esta lengua del disco refleja Exacto. la lengua cotidiana. Yo creo que sí lo hace en gran medida, pero una lengua cotidiana también joven, con otras características. Para continuar, Elidio, ese español de Bad Bunny que está en sus discos, que promociona, que promueve, que lo habla, que lo discursa, ¿no? ¿Cómo tú lo catalogarías en términos de su corrección? Sí, primero que todo, buenos días, gracias a los organizadores de este evento, precisamente porque es en Caguas. Tengo una novela inédita donde Caguas es la capital de Puerto Rico. Cuando salga la compran, Publícala. como en 5 años. Ari va a hacer la película. Vayan también al cine. Sobre el hilo, siguiendo el hilo, lo último que dijo Maya, tengo una anécdota. Yo trabajo con estudiantes, ¿no? Todo el tiempo, desde siempre. Y yo estoy acostumbrado a ese lenguaje. O sea, los estudiantes vienen y te hablan y han perdido esta distancia, o sea, que a mí me gusta, ¿no? Que ven al profesor, este profesor que está sobre un podio hablando, y doctor, no, y viene, mira Elidio, ¿para cuándo es el trabajo? Tú sabes, qué chévere, bien. Entonces, vino un estudiante hace poco, esto es una anécdota real, un estudiante se acerca a mí y después que se va todo el mundo me dice, profe, ¿te puedo dompear algo? Dompear. Dompear. Y yo digo, Ajá. ok. Yo no sabía lo que era. Yo, dompea lo que sea. Me dice, me dejó la novia. Y yo, ok, el dompeo me duró 45 minutos. No. O sea, Pero, perdóname, el estudiante fue a confesarse contigo su sí, pena amorosa y eso se técnicamente. llama dompear. Sí. Bueno, dompear creo que es un evento que sale de Instagram. A mí me lo explicaron después. Yo después me puse a hacer investigaciones más serias sobre el dompeo. Y yo como que, ok, por si acaso alguien me viene a dompear algo, pues decirle que no, porque aquel me tomó 45 minutos, ¿no? Lo interesante es que mi contacto con los estudiantes, con el español, yo no le llamaría jerga, ¿verdad? Yo diría que eso es parte de una modalidad del español dentro de todas las modalidades del español que se dan en Latinoamérica. El español de Puerto Rico es, como dice Bad Bunny, es otra cosa, ¿no? Y eso incluye la gran cantidad de anglicismos que nosotros usamos a diario, ya sea por razones distintas, ¿no? Yo recuerdo que en los 80 en Puerto Rico llega la revolución del cable TV. Entonces en los 80 todo el mundo tenía que tener cable TV, cuando la programación era toda en inglés, ¿no? Entonces esos efectos se van viendo a largo plazo, ¿verdad? Yo también tiendo a ver el español de Bad Bunny, por ponerle un nombre, ¿verdad? Pero a ese español siempre guarda algo de poético, ¿verdad? Yo como poeta, yo veo funciones poéticas en eso, porque eso es lo que hace un poeta. Si un poeta no encuentra la palabra, se la inventa, la nombra. Así origina el lenguaje. Casi nada lo dice literal. Exacto. De hecho, el origen del lenguaje fue la poesía. Ese fue el primer uso. Bueno, yo no sé quién hace llover, pues debe ser un dios, el dios de la lluvia, ¿no? Entonces tratar de explicar. Y esos chicos lo que hacen es todo el tiempo intentar explicar realidades. Que Bad Bunny no las transmita a todo el mundo, ¿verdad? Pues la culpa no es de Bad Bunny, ¿no? Es del que recibe, el receptor, ¿verdad? Pero ahí están los canales de transmisión y recepción, ¿verdad? ¿Quién escucha, quién evalúa? Y como hablábamos ahorita, pues a mucha gente le molesta a Bad Bunny, ¿verdad? Sobre todo, Maya habló de todas las modalidades que hay
registros del lenguaje, pero no mencionó las palabras que todos sabemos y usamos, pero no decimos. Yo lo que a veces he visto y he sentido es que artistas como Bad Bunny y otros, sí, de hecho, como que rompieron la barrera entre lo formal y lo informal en la manera de hablar y en el lenguaje. Correcto. Hay cosas como las que dice Bad Bunny en algunas de sus canciones y los han dicho otros. Yo sentí eso mucho, por ejemplo, en Calle 13 cuando empezó, que nosotros tenemos una manera de hablar informal, en privado, entre amigos, y otra manera cuando es un poquito más, no quiero decir público como esto, sino incluso en un ambiente más formal, como puede ser desde un salón de clase hasta una oficina médica o algo así. Claro. Pues ellos como que rompieron esa barrera y en canciones hablan como hablaría uno en el carro con un par de panas de paseo. Claro, que es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Desde los primeros poetas que eran los scop, los shaman, los chamanes, los sacerdotes, o sea, todo el primer uso de la palabra fue precisamente recoger ese sentido, ¿no? Hasta la nueva trova, hasta más reciente, si seguimos la línea, ¿verdad? Desde los 60 que se viene a dar esta música política, estos poetas, el Bob Dylan, el Kendrick Lamar, que se ganó un Pulitzer. O sea, estamos hablando de que a veces confundimos la letra y la encasillamos en el género de la música, que es reggaetón. Pero ya Bad Bunny no es reggaetón. Que me perdonen los fans. Ya él se fue por encima. Sí, Arimaniel Cruz, que es cineasta, ha escrito los textos de algunos de los productos de Bad Bunny, del concierto, etcétera. Y yo quería que Arimaniel nos contara. Yo supondría que esos textos pues vienen posiblemente no dirigidos específicamente por Benito, pero por lo menos te da una idea de lo que quiere decir. Y yo quería, si puedes compartir aquí con la audiencia, ¿qué es lo que Bad Bunny quería comunicar a través de Concho, por ejemplo, y que te dijo a ti, yo quiero decir o afirmar o que se sepa tal cosa, si se puede decir eso? Hola, buenas. Gracias por invitarme. Yo soy cineasta, escribo por la necesidad de hacer películas, no lo contrario, así que sentirme como escritor es algo que es un espacio nuevo para mí, así que gracias por invitarme a participar de esta conversación. Contesto la pregunta ahora, pero hace 7, 8 años cuando yo empecé a trabajar con Benito, yo recuerdo todavía no había salido su primer disco, Por Siempre, y yo estaba obsesionado con la mirada, cómo él miraba a cámara en las primeras veces que yo lo vi, él miró a cámara en close-up y yo dije, aquí, ese chamaco sabe mirarme, Wow, mirarme. Eso sí que impresionante. Y yo fui a donde todos mis amigos y otras personas con el entusiasmo de que había descubierto algo bien importante y todo el mundo me dijo, nah, yo no voy a trabajar con un artista que habla así, yo no voy a participar de esta música. Estamos hablando hace mucho tiempo. 7 años después, sí, estamos discutiendo a Bad Bunny en los foros más importantes. En un foro académico. Académico. Así que son menos de una década en la que yo he podido ver de primera mano cómo se ha desarrollado el artista. Entonces, cuando me hacen la pregunta de cómo se dan esto, pues mira, ha sido igual que mi relación con él. Yo hice aquella famosa imagen que abría el concierto, que se le metía la cámara a un niño que tenía un ojo en la frente en una iglesia, aquel concepto de la nueva religión, que fue uno de los primeros conceptos que utilizó Benito. Pues ese video yo lo hice también. Después yo hice el especial del Banco Popular, en el que apareció Bad Bunny con Jacobo y con Julito Gastón. Julito Gastón hoy en día es el director de la banda, Jacobo Morales. De hecho, creo que es una de las pocas veces en ese especial que se ha cantado una canción que no es una canción de otro. Él canta una canción propia. Sí, Desde el Corazón. Fue una canción original que hicimos para ese contexto del especial. Acuérdense, en aquel momento todavía Benito no tenía álbums. Era un artista que venía desarrollándose. Y después del Banco Popular, imagínate, ya eran 2 proyectos importantes que hice con Benito antes de la pandemia, ¿verdad? El mundo antes y después de la pandemia. Y en el proceso, pues también tuve la oportunidad de hacer la apertura, escribir y dirigir la apertura de P-Fucking-R, que fue un concierto en el Irán Bison,
que tuvimos una apertura que era un video que tenía todo un contexto de Puerto Rico narrado por Benicio del Toro, que de hecho Edgardo Rodríguez Juliano nos inmortalizó con un artículo en El Nuevo Día. A Rodríguez Juliano no le gustó que no mencionaran a Muñoz Marín en ese video. Yo estoy seguro que lo que a él no le gustó es la calidad del video en YouTube. Si él hubiera ido al concierto y lo hubiera visto en vivo, en el contexto para el que fue hecho la pieza, Sí. quizás hubiera perreado. Pero eso no se dio. Pero se me dio, gracias, Congreso. Volviendo, cuando llegamos después de tantos años con Benito, porque he hecho muchas otras cosas, no las voy a listar, pero cuando llegamos a Debí Tirar Más Fotos, todo fue diferente, ¿no? Desde cuando todavía no se llamaba Debí Tirar Más Fotos, cuando llegó a vamos a hacer un disco nuevo. Y en mi casa hay un teléfono rojo en el centro de la sala, que suena un teléfono rojo, suena una vez al año, como el de Batman. Y una vez al año cuando suena ese teléfono rojo mi vida se detiene, ¿no? Y ese es el teléfono de Benito. Y eso pasó. Yo estaba justo... Perdona, ¿tú estás hablando literalmente? No, estoy bromeando. Ah, ok. Pero es como funciona uno mi nunca vida. sabe. Es como funciona mi vida. Cuando suena el teléfono y es estas personas que me llaman para esos proyectos, pues por 7 años es algo que por alguna razón yo he sentido el impulso de detener lo que estoy haciendo y lanzarme de pecho. Y cuando llegó Debí Tirar Más Fotos, yo acababa de rodar mi película que estreno ahora en agosto, Sana y Salva, sale en 3 meses. Y yo acababa de rodarla entre Puerto Rico y República Dominicana, estaba en el momento más importante de mi vida y me suena el teléfono rojo, como digo yo. Y me dicen, mira, que Benito quiere reunirse contigo para el disco nuevo. Pues ya yo me imaginaba quizás algún detallito, un promo, qué sé yo, una apertura. Todo siempre con Benito es muy secretivo, ¿no? De hecho, hay cosas que no puedo decir aquí, voy hablando poco a poco, no vaya yo a meterme en problemas legales, pero... entonces, cuando llego a donde Benito y nos sentamos ese día, y él me cuenta que lo que quiere hacer es un cortometraje, que quiere que yo escriba un cortometraje, y me pide que por favor llame al señor famoso de la televisión puertorriqueña, y él está tratando de llegar al nombre, ¿verdad? Porque es un joven. Y pues yo digo, Jacobo. Jacobo es el que queremos, quiero a Jacobo. Obviamente yo cuando mi primer proyecto, cuando yo llegué de estudiar, fue ser el second assistant de Jacobo Morales en Dios los cría parte 2, fue mi primer trabajo fue ser asistente de Jacobo. Desde entonces tengo una relación muy hermosa en la que ha sido mi maestro, mi mentor. Y de momento Benito me dice, llama a Jacobo, quiero que protagonice la película. Todavía no existe Concho. Y entonces ahí nació Debí Tirar Más Fotos y por primera vez, a diferencia de las primeras veces que Benito era muy limitado en las ideas, eran ideas bastante generales, con los 7 años cada vez se ha puesto más específico. Cuando llegó Debí Tirar Más Fotos me dijo hasta el casting, me dio algunos diálogos en el guión que lo escribí yo, hay diálogos específicos que Benito me los pasó en el primer WhatsApp, habían unos diálogos que salieron en pantalla. Cuando uno debe estar vivo, debe amar lo que más pueda. Eso lo dice Jacobo en el cortometraje. Y del cortometraje ellos lo toman y lo ponen en la canción. Es el soundbite del corto. Esos son diálogos que Benito me dio bien específicos. Son pocos, pero son muy puntuales. Pero eso no pasaba. O sea que como artista, yo he podido ver cómo Benito de darse a uno como creador para darle mucho para atrás, a uno como creador recibir mucho de Benito. O sea que he visto su desarrollo, cómo se ha empoderado de su propio trabajo, cómo cada vez ha encontrado las palabras para expresarse mejor, ha encontrado la confianza y ya en Debí Tirar Más Fotos, por eso el crédito es una colaboración, o sea, es una codirección y una coescritura, porque literalmente la idea de hacerlo con Jacobo era que él no estuviera en cámara, para él poder darse la oportunidad de dirigir junto a mí. Y ese guión, que es escrito por mí, pero sí tiene, digamos, un 20-25% de cosas que Benito me las dio en el primer WhatsApp, y así las quiso que llegaran hasta el final. O sea que mi proceso con él ha sido de ver un desarrollo realmente en un artista que ha ido encontrando poco a poco su voz, que ha ido encontrando cómo utilizar el poder que le ha generado su fama y su éxito en función de unas ideas que él construye desde lugares que... Yo uso la palabra ingenuidad como un superpoder, no como una... Ingenuidad. Sí, es un poder. A veces yo siento que tengo tantas cosas en la cabeza que me oprimen y no me dejan a nivel creativo ser realmente libre con las ideas que tengo. Eso lo dice Ari. Cuando yo trabajo con Benito yo me siento libre.
Yo siento que el hecho de que él no tenga tantas cosas que yo, tantos libros que he leído, quizás no sé qué, tengo tantas cosas en la cabeza que me oprimen, que me exigen. Por ejemplo, con Benito yo aprendí que yo no necesitaba llegar a Cannes para sentirme exitoso como cineasta, por ejemplo. No porque él me lo dijo. Y lo aprendí. Discúlpame, Ari, yo no te aplaudieron, pero yo no te entendí, que no tenías que... yo entendí que yo no tenía que llegar a Cannes para sentirme como un cineasta exitoso. Y lo aprendí porque cuando Benito construye su trabajo, a diferencia desde donde yo construía el mío, cuando uno se gradúa de una escuela de cine, nos dicen que si tú no llegas a Cannes, que tú tienes que llegar a estos festivales clase A, que tú necesitas la aprobación del público europeo, no del público, de los festivales europeos para valerte como un cineasta importante. O sea, que el público puertorriqueño o los festivales de mi región no tienen ninguna validez si yo no estoy validado por un festival clase A. Y yo construí mi carrera desde ahí. Y cuando conocí a Benito, que ni siquiera sabía que existía un festival de Cannes, pero trabajaba desde un lugar tan libre a nivel creativo, porque él no tiene ninguna limitación más allá de las ideas puras como él las concibe, desde ese lugar que él tiene, que nos llega a todos, que es muy sencillo pero muy poderoso. Y voy a decirle un ejemplo. Cuando hicimos Un Verano Sin Ti, Benito me enseñó El Corazón. Estábamos editando todavía la promo. Y cuando él se fue, yo le dije a mis colegas, qué porquería, man. En serio, un corazón dibujado así a mano. Es la imagen que va a representar el disco más importante en aquel momento. Un Verano Sin Ti fue gigante. Nos hemos olvidado por debí tirar más fotos, pero acuérdense el frenesí del concierto. Acaba de romper un récord en Spotify. Ajá, salió Un Verano Sin Ti fue gigante. Y cuando salió El Corazón y yo empecé a ver a gente tatuándose el corazón y el significado que él le dio, cómo él coge cualquier símbolo que a mí me puede parecer insignificante. Y por eso uso ingenuidad, por esa virtud que tiene de ver más allá de las limitaciones que me pone a mí. La vida que he vivido, qué sé yo, la información que tengo y esa libertad y ese poder que tiene Benito, pues yo lo he aprendido y lo he disfrutado. Y yo creo que en Debí Tirar Más Fotos, inclusive cuando no sabíamos qué nombre ponerle a un sapo endémico que no fuera un coquí, y yo dije, bueno, pues vamos a ponerle Concho en lo que se nos ocurre un nombre, como es un sapo concho. Y le pusimos Concho y de momento ya él no quería cambiarle el nombre porque cuando leíamos el guión, él se enamoró de decirle Concho. Entonces, ¿quién le cambia el nombre ahora? O sea que para ver si respondo la pregunta, quiero decir que solamente que de las cosas más hermosas que he visto en su desarrollo es cómo se ha apoderado cómo ha utilizado el poder para construir aún más la pureza, para proteger más, para tener una coraza más fuerte de esa belleza que tiene Benito, que lo hace ser un artista que se comunica con nosotros desde lugares comunes, porque son lugares comunes. La nostalgia, él la usa de una manera que nos llega y eso pues yo lo agradezco, porque me he liberado de un montón de cosas. Muchas gracias, Ari. Tenemos un micrófono ahí, podemos pasar a preguntas del público. ¿Quién se apunta primero? Buenos días. Buenos días. Vengo aquí con mucha humildad a agradecerles sus palabras. Yo soy, entre muchas cosas, profesor universitario también, y fui uno, ya que estamos en confesiones, de que me causaba problema el hecho de que Bad Bunny se estuviera discutiendo en cosas académicas, y quizás no me lancé a esa primera vuelta porque ya estaban discutiéndolo en otras conferencias, que en NYU habían incluso clases, se habían creado sílabos con esta situación. Esperé, pero ya así con el último disco, como doy clases en español en Estados Unidos, era mucha la contradicción de ver los líderes más importantes en Estados Unidos referirse al español como un idioma de segunda clase, ciudadanos de segunda clase. Ahora con la situación de la postura de España frente a la guerra de Irán, también puedes darte cuenta que no solamente es al país, porque español, España, ahí está esa ñ, ¿no? Pero también era una contradicción porque ahí está entonces un artista que trae todo este asunto político, no solamente del idioma, sino de la situación política puertorriqueña y una patada al paternalismo ese tan fuerte
que Puerto Rico nos ha enseñado a leer el paternalismo diferente en Latinoamérica y en el mundo. ¿Será, le pregunto yo a ustedes ahora que tienen políticos acá también y situaciones políticas acá, en donde uno que habla español aquí como político también lo denigra a veces y prefiere el inglés, no solamente como una secuela de lo del cable, ¿no? De la televisión por cable, sino como querer subir de nivel porque hablen inglés? ¿Será que estos políticos son ciegos por estupidez o son estúpidos por ser ciegos? ¿Cómo lo dirían ustedes? Pues gracias por el comentario y la reflexión y las preguntas. Hay mucho que abordar, pero una pregunta interesante para nosotros en Puerto Rico es ¿a qué nos convoca Bad Bunny lingüísticamente? Hemos tenido, la verdad es que una evolución acelerada desde enero 2025 a febrero 2026, desde que sale el disco y luego tenemos la residencia y luego los Grammys y luego el Supertazón o Super Bowl. Para muestra un botón, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución celebrando a Bad Bunny por poner el español en la mira mundial y hacerlo a través del español de Puerto Rico. Entonces, ¿a qué nos convoca aquí en Puerto Rico? Y antes voy a decir algo, para hacernos conscientes, ¿verdad? Algo que hemos estado observando, pero que es poderosísimo. O sea, este joven puertorriqueño con su español de Puerto Rico ha decidido cantar en español puertorriqueño, en su español, y no adecuarse, no subordinarse, no amoldarse a ningún requerimiento mundial. Y esto, en vez de inhibir su éxito, creo que lo ha propiciado. Y no es solamente cantar, sino también hablar, o sea, ocupar un espacio mediático tradicionalmente anglohablante y posicionarse en español, o sea, ocupar el territorio en español de todas estas entrevistas, programas de comedia, Saturday Night Live, los talk shows, los mismos Grammys, o sea, que hay como un posicionamiento de iguales en esos espacios, ¿no? No es un ataque frontal, pero yo lo veo como una postura que conecto con lo que dice Ari, o sea, ¿qué es lo que nos llega de Bad Bunny y qué es lo que llega a nivel internacional cuando técnicamente el texto es impenetrable, ¿no? Con ese 25% de puertorriqueñismo, ¿qué es lo que llega, qué es lo que alcanza, qué es lo que toca la fibra internacional? Creo que tiene que ver con esa postura de existir en sus propios términos, con autonomía, con soberanía de quién es, soberanía creativa también, operar desde ahí. Entonces se posiciona en esos espacios como iguales y vemos un mercado anglohablante en donde antes el artista hispano tenía que acomodarse, ¿no? Hacer el famoso crossover, cantar en inglés, o aquí el mercado se acomoda a Bad Bunny. Y todo esto está ocurriendo en el español de Puerto Rico, el español de la colonia, o sea, no es el de España con el legado histórico o el de México con la potencia demográfica, es el español de Puerto Rico el que está haciendo esto. Y algo bonito adicional es que aunque está ocurriendo en un corazón puertorriqueñista, realmente es un abrazo a todo el español, especialmente latinoamericano, como se vio explícitamente en el Super Bowl, ¿verdad? Qué rico es ser latino. Y al final ese rescate de la palabra, hay nada por decirlo, en el Super Bowl fue muy pícaro, yo encontré muy pícaro esa pantalla de entrada súper hispanizada, ¿no? Benito Antonio Martínez Ocasio los invita o les presenta el espectáculo de medio tiempo del Supertazón. Ahí hay una picardía, porque por lo menos aquí en Puerto Rico nadie diría eso. Diríamos el halftime del Super Bowl. Así que ahí hay como un comentario. Dijimos que esto iba en español y esto va en español. Luego ese parlamento, que es rico ser latino, y entonces al final ese rescate de la palabra América, que es súper poderoso, que Estados Unidos, ¿verdad?, se ha apropiado del nombre América
como usurpando los dos continentes, y de momento él vuelve a abrirlo. God Bless America, empezando desde Chile y llegando hasta Canadá. Así que bueno, impresiones en esa línea. Quería decir que sí, le estamos dando mucho a Bad Bunny, pero nada más en el contexto urbano, el reggaetón ha reinado el bajo mundo de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, por 25 años. O sea, esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, que este dialecto boricua no comenzó con Bad Bunny. La Gasolina, señores, tiene 23 años. El Abayalde tiene 25 años. Esto es un trabajo que ha tomado, ¿sabe? Que es un camino que nada más hablar de lo que hizo Calle 13 antes de las redes sociales es impresionante. O sea que Benito sí, todo esto, Benito bien chévere, pero él está caminando por un césped que ya está recortadito, que le tiramos ladrillos. No es justo olvidar tampoco que antes de los reggaetoneros, los salseros ya fueron 40, 50 años cantando el español de Puerto Rico en toda América Latina también. 100%. El español puertorriqueño, básicamente la jerga puertorriqueña. ¿Querías agregar algo, Elidio, a la pregunta de la... Sí. El compañero, el que acaba de hacer la pregunta es Rey Andújar, excelente escritor, hermano. Un aplauso para él. Uno de mis hermanos. Y bueno, quería acotar sobre el comentario que él hizo, cómo llega Bad Bunny a la academia. Bueno, en Princeton se está estudiando a Harry Potter, ¿sabes? Hay cursos de Harry Potter, entonces hay cursos de Tolkien, pero Tolkien es mucho más antiguo que Harry Potter. Yo creo que Bad Bunny llega a calar en la medida que él utiliza el lenguaje desde su función de activar la memoria, ¿no? Me explico. La poesía es memoria. Tú escribes de lo que recuerdas, de las emociones. Es una cuestión afectiva. A la pregunta que él hizo, Rey hizo si los políticos eran estúpidos porque no veían o no veían porque eran estúpidos. No ven porque son estúpidos, ¿verdad? Porque no hay un reconocimiento de esa afectación, de esos afectos. Necesariamente debí tirar más fotos. Las fotos son memorias. O sea, debí tirar más poemas. Puedes traducirlo, puedes asociarlo. Debí tirar más poemas, debí tirar más recuerdos, debí recordar mejor. El gran problema de Puerto Rico ha sido su memoria histórica, ¿no? Si hay algo que ha sacado, ahorita dije que ya Bad Bunny para mí no estaba en el renglón de reggaetón, él había escalado otras esferas, o sea, él está en otro nivel. O sea, toca salsa, toca música campesina de Puerto Rico, el seichorreado, etc. Son las letras precisamente. Lo que le pasó a Hawái es una de ellas, ¿verdad? Con respecto a lo que dijo Rodríguez Julián, que no mencionaste a Muñoz Marín, sí lo mencionaste. Muñoz Marín es el productor de todo eso que está en el video. No, con él comenzó. O sea, él está ahí por no mención. O sea, no mencionar también es mencionar, ¿verdad? Tenemos, creo, más preguntas. Lo que sí del están público, son las ¿verdad? comunidades negras que habían sido desvanecidas y minimizadas. En esa comunidad, pues sí las pusimos. Quizás no pusimos a Muñoz, pero está nuestra comunidad negra, están nuestras mujeres. Así que, mala mía, Carlos. Mira, quería acotar que ya el maestro Arcadio Díaz Quiñones había utilizado, incluido a Bicosí en sus clases doctorales en Princeton, ya hace yo creo que 20 años. Proseguimos con las preguntas del público. Buenos días. Primero que todo, wow, qué honor. Mi maestro nos había contado del libro de el ABC de Vitrial Más Foto, y bien interesante. Yo dije, wow, el autor está aquí. Pues nada, ya que tenemos, ¿verdad? Como mencionaron, el lenguaje así puertorriqueño, que uno lo diría como lenguaje jíbaro, ¿verdad? En algo tan cultural, el artista más grande del planeta ahora mismo. Yo quería preguntar cuáles son sus opiniones en usar el lenguaje puertorriqueño en el ámbito profesional. Porque, ¿verdad? Por poner un ejemplo, uno dice, eso no me importa nada. Y dice, no, tienes que decir nada, no puedes decir nada, y cosas así. Quería ver sus opiniones.
Sí, Gracias. gracias. Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Yo creo en la riqueza léxica. Yo creo en que la capacidad lingüística del individuo es casi infinita y que ese cultivo, aparte de la normativa, de la clase de español y la corrección y lo que está bien y lo que está mal, ese cultivo tiene que ver con autoconocimiento. Como dice la cita, escribo para saber lo que pienso o hablo para saber lo que pienso. Entonces, hay un ámbito de cultivo del idioma que no podemos olvidar. Tengo muchas cosas en la cabeza. Y esa invitación creo que tiene que estar presente en Puerto Rico. Y con respecto a la cuestión de a qué nos convoca Bad Bunny también a nivel de Puerto Rico, políticas lingüísticas, políticas educativas, hay una preocupación, ¿verdad? Porque asociamos el inglés, hay estudios que demuestran que asociamos el inglés con el progreso económico, la movilidad social, y el español con ese orgullo nacional, sentido de cultura y de identidad. Cuando esa ruptura es muy marcada, cuando esas dos asignaciones están muy separadas, hay un riesgo, ¿no? Que es que acá van todos los recursos, acá van el dinero, las atenciones, y este otro renglón queda para la casa. Esta es la lengua de la casa, la lengua de la cultura, de la familia. Entonces, eso lo tenemos que observar en Puerto Rico porque hay esa tendencia. Lo vemos en las políticas lingüísticas y en las políticas educativas y en la explosión de las llamadas escuelas bilingües y cómo tratamos el inglés y el español. Así que yo creo que hay una convocatoria a conocer mejor nuestro español también, porque todo lo que Bad Bunny no se está inventando nada. Este es español puertorriqueño con unos rasgos fonéticos también que él los destaca. Por ejemplo, lleva a nivel de título escrito el rasgo de la lateralización de la R. Así que tenemos un título como Nueva York, Beldad, que tú te crees con la elisión de la S final. Así que hay una conciencia lingüística de esos rasgos que caracterizan el español de Puerto Rico. Creo que el currículo los tendría que atender mejor, que todos los estudiantes en Puerto Rico deberían conocer mejor qué hace al español de Puerto Rico el español de Puerto Rico. O sea, cuáles son esos rasgos que nos permiten reconocernos en el medio de, qué sé yo, de Moscú. Fonéticos, entonativos, léxicos, eso por un lado. Por otro lado, validar esa plataforma como mi plataforma de comunicación, pero a partir de esa plataforma no quedarnos ahí, o sea, ¿verdad? Reconocí unas palabras de Puerto Rico, la invitación no es a quedarnos ahí, es a validar esas palabras, pero también a seguir cultivando la expresión hasta el final de nuestras vidas. Este es un proceso de vida. Como un ejemplo, me invitaron hace poco a ser jurado de una competencia de freestyle rap, que yo no conocía, pero es improvisación en rap. Tú sabes lo que es, ¿verdad? O sea, todos conocemos a los trovadores y la trova improvisada y que te dan el pie forzado y ahí tú construyes y siempre nos quedamos admirados de esas habilidades. Pues eso ocurre con el rap. Entre jóvenes se congregan en el Tótem, en el Viejo San Juan, un montón de jóvenes desde 14 años, en torno a la palabra, en torno a la improvisación de la palabra. Y esos son ejercicios creativos que realmente robustecen esa relación del individuo con su español. Pero volviendo a tu pregunta, porque claro, yo también me he planteado, bueno, si Bad Bunny ha alcanzado el máximo éxito posible a nivel global en un español puertorriqueño, juvenil, coloquial, muy espontáneo, muy natural, necesitamos seguir hablando de registros formales o cuidados ¿necesitamos eso o no? Y mi contestación vuelve otra vez, ¿verdad? Lo que hemos comentado de esa autenticidad, de esa autoconocimiento, de esa expresión lo más genuina posible. O sea, yo creo que el énfasis tiene que estar ahí y entonces la forma
Pues bueno, tendremos cada uno nuestra motivación de ir puliendo y puliendo para mayor precisión, sí. Pero es excelente pregunta, porque sí, o sea, será... Y también a nivel global ha habido una informalización en general, ¿no? En las comunicaciones mediáticas. Ya no... pero bueno, está por verse, está por verse. Gracias. Quisiera añadir a lo de Maya que eso es una manera de resistencia también, ¿no? Parte de ese gesto que efectúa Bad Bunny, que es performático también, ¿verdad? Porque él sabe que lo que está diciendo, cómo lo está diciendo y a quién se lo está diciendo, y él sabe que va a incomodar, ¿no? Y esa parte es adrede, esa parte es consciente, la escritura es consciente. O sea que él escribió eso. Con respecto al aspecto de la improvisación, también es parte del componente de la resistencia, de resistir las reglas, resistir lo riguroso, resistir lo que está todo el tiempo ciñéndonos, ¿verdad? Resistir lo que no nos es natural, ¿verdad? Entonces nuestro español, el que hablamos nosotros, probablemente en una clase no se manejará el lenguaje de esa manera, pero si te digo, en mis clases los estudiantes tienen una libertad de expresarse, que lo digan como lo sienten, ¿verdad? Porque uno habla, uno siente y uno habla en el lenguaje que siente, ¿no? Y si les sale la idea, bueno, una breve anécdota, acabamos de conformar una revista literaria que se llama El Palomar. Palomar es donde están las oficinas del Departamento de Literatura Comparada donde yo trabajo. Pero cuando estábamos discutiendo el título de la revista, una de las estudiantes dijo, ¿cómo es que se llama la revista? Y otra le contesta, El Palomar. Bueno, se quedó El Palomar, la revista se va a llamar El Palomar. Pendientes. Tenemos más preguntas, ¿verdad? Por favor. Buenos días a todos. La que está aquí escogió talleres con el profesor de la Torre. Él me conoce, sabe lo que yo sufría por aquello de la escasez económica y me decía, quítate eso de la cabeza. Me acordó a usted también, no hay que ir a Cannes para ser bueno. Uno aprende a ser bueno desde el espíritu mismo, desde esa libertad que es la que te da el espíritu para crear. Y ese es el fenómeno de Bad Bunny. Usted es una excelente lingüista, porque yo también he cogido lingüista a través de filosofía, esa es mi área también. No he hecho cine, quisiera hacer cine, me encanta. No hay que escribir, hay que tener muchas ideas en la cabeza. Y todas esas cosas que es música, lengua y libertad las tiene Benito Antonio Ocasio Martínez. Y Martínez Ocasio, gracias. Y les diría aún más. Hizo algo que fue lo que yo me le quejaba mucho al profesor, esta escasez económica que tenemos todo el tiempo para poder crear literatura, si es que tú quieres entrar en la literatura o trabajar libros, trabajar la palabra boricua, la mía. Una que no le gustaba a Bad Bunny, terminó gustándole Bad Bunny. Y les voy a decir por qué. Porque veo en él música, lengua y libertad de unos géneros que no son con la salsa. Perdón. No son con la salsa, son mucho antes. Vienen de nuestras raíces negras, puras negras. Y quizás esa es la espina. Cómo una persona puede salir del caserío y lograr lo que logra Bad Bunny. Les pregunto a ustedes, ¿se trata de la marginación? ¿Se trata del mismo discrimen que tenemos puertorriqueños con puertorriqueños? A mí no me interesa mencionar nombres, porque siento respeto por todo el que escribe. Edgardo Rodríguez Julián, uno de mis escritores favoritos. Y puedo seguir mencionando a los escritores que a nadie les gusta. Digo, pero no me gusta decir ese escritor es esto o ese escritor no, porque lo respeto mucho ese trabajo. Lo respeto porque se me ha hecho a mí difícil entrar en él. Y he publicado, y sé que nadie la conoce, la novela, obviamente, porque no es fácil. Ese mundo que no es fácil para mí, una que vive en escasez económica, lo es
para Benito Ocasio Martínez. Nos quedan Me 5 pregunto- minutos. Les pregunto, ¿es por marginación detrás de lo que está pasando? ¿Somos nosotros mismos los que nos marginamos a nosotros mismos? Se lo digo para una opinión. Nos quedan 5 minutos, así que las respuestas deben ser breves y si quedan preguntas deben ir al grano. No sé cómo contestar. Creo que no. Sí hay factores sociales muy fuertes, usted lo sabe. Sin duda sería Benito Martínez. Si Benito fuera negro y de Loíza hubiera tenido el mismo éxito. Yo lanzo esa pregunta, no por menospreciar, simplemente son preguntas en contexto de lo que usted dice. Sin duda, lo que yo hablo de Benito es de un lugar como creador artístico, esa libertad que él tiene desde donde construye sus ideas creativas, esa libertad que le ofrece haber nacido donde nació y haberse criado con quien se crió, como él dice, gracias a papi y mami, porque en verdad rompieron. Pero detrás de eso, pues hay una verdad bien bonita de lo que él está diciendo. Gracias por darme la oportunidad de desarrollar una identidad y desarrollar una capacidad de poder crear desde la libertad. Y eso es lo que yo hablaba cuando decía, pero sin duda las características sociales afectan drásticamente la creación artística o afectan cómo nosotros tenemos la oportunidad de exponer nuestro arte. Una última pregunta y cerramos. No sé si contesté, quise Hay decirlo. varias. Bueno, primeramente un agradecimiento porque yo soy profesora y hay estudiantes que conocen a Jacobo Morales gracias al álbum Debí tirar más fotos. A mí me duele, pero es así. Entonces, A mí me alegra porque lo conocieron. Exacto, yo estoy súper contenta. Pero ahí es que tengo una propuesta, porque ahora cada vez que doy clases y no conocen a un poeta, yo les digo de broma, voy a tener que hablar con Bad Bunny, que incluya a Luis Pález Matos, que incluya a Juan Antonio Correger. Así que la propuesta sería a ver si el próximo álbum debí leer más libros o debí leer más poetas, porque dentro de este congreso de escritores pues sería pertinente. Se lo digo, se lo digo. Genial, genial, genial. Buenos días. Sometida y aprobada. Buenos días. Dale. Yo tengo una pregunta rápida. ¿Qué significado tiene para ustedes como puertorriqueños el corazón del álbum, a diferencia del Sapo Concho? Wow. Eso hay que preguntárselo a Benito bien. Para mí, tú sabes que yo he tenido un proceso, yo que creé el Sapo Concho, yo que le puse palabras al Sapo Concho. Ayer estaba en México y entré a un lugar y había un diálogo de Sapo Concho en una pared. Y yo dije, wow. Así que me haces esa pregunta y me vuela en la cabeza, yo no sabría, pero ciertamente el Sapo Concho, del que estoy más cerca del sapo que del corazón. La creación del corazón yo lo vi ya cuando él me lo enseñó. Pero el sapo sí es muchas cosas para mí. Para mí es un... Yo dije ahorita que Benito siempre construye, utiliza mucho la nostalgia y símbolos que conocemos y los redefine. Pues yo siempre sentí que ese era Concho. Concho era el puertorriqueño que podemos dejar de ser. El puertorriqueño que queremos ser. Por eso es un amigo imaginario de un puertorriqueño que es Jacobo, el personaje. Él se imagina a este amigo, ¿no? En la residencia, Jacobo despierta en uno de los videos y el sapo ya no está. Dejó de aparecer. Un poco como si la historia que comenzó con el video terminó en el video de la residencia cuando Jacobo amanece en el medio de la nieve, no sé si fueron al concierto, y sale caminando para Puerto Rico y se encuentra con Julito Gastón, porque queríamos decir que era casi que un llamado a la diáspora de regresa también, era un poco darnos cuenta de que ese amigo imaginario, ese sueño que había ahí desvanece y nos toca tomar acción. O sea que yo no sabría qué es lo que quería decir Benito, pero por lo menos desde donde yo lo escribí era eso. Yo quería que Concho fuéramos nosotros, que Concho fuéramos el que nosotros queremos ser y que Jacobo tomara acción en función de que todos tenemos que tomar acción para poder seguir siendo, ¿no? Mira, déjame agregarle algo rapidito a lo que dice Ari Maniel, y que es importante entender el significado de que Concho es una especie en peligro de extinción. Claro. Han usado como símbolo del puertorriqueño una especie que está en peligro de extinción. Sí, y ustedes saben, ustedes saben que eso no es un mensaje casual,
ni coincidental, ni nada. Es un mensaje específico. Nos están representando a nosotros como una especie en peligro de extinción. Sí, eso lo hicimos a propósito. Sí. Y aparte de eso, quiero añadir, el sapo concho no es lindo. Entonces yo pienso, hay una obra que se llama La Tempestad de William Shakespeare, donde llega este mago italiano, Prospero, ¿verdad? Y le quita la isla al monstruo, al nativo, que se llama Calibán, que es el feo, el horrible, el deforme. Yo vi en el sapo concho a Calibán. Calibán significa Caribe, Caribe caníbal. Caribe somos nosotros. Pues quizás Próspero es Jacobo, que cuando entierra sus libros y regresa a la civilización, pues es lo que pasa en la residencia. Me extrañaría que porque él sale de la casa y deja todas sus pertenencias en la casa, en la residencia a los que fueron. Él se levanta y sale corriendo por la nieve y lo deja todo, como Próspero. Bueno, como pues mira, Próspero. Se lo voy a decir también. ¿Cómo tú te llamas? El que hizo la pregunta. Sail. Sail, ¿y a ti qué te gusta más, el corazón o el sapo concho? El sapo concho. ¿Por qué? Okay. ¿Y por qué? Vamos con la próxima pregunta. Muy buena pregunta, Said. Contigo Gracias, terminamos. ¿No tienes preguntas? Ah, ok, pero tengo aquí un estudiante y por supuesto que le vamos a dar la oportunidad. Disculpe. Saludos, mi nombre es Jorge Acevedo y les quiero hacer una pregunta, no creo que sea tan larga, pero dice, ¿por qué creen que Bad Bunny le ha dado tanta conciencia a la isla y dicen que ya Calle 13 lo hacía sin redes sociales? Y luego dicen que él camina por una acera, que el césped ya está cortado. ¿Por qué Bad Bunny fue más allá, según ustedes? ¿Será que desde un principio él quería ser la cara del género latino, la cara del mundo? ¿Hacemos otro debate? Yo lo que quise decir fue que vale la pena reconocer todos los artistas y las artistas que desde siglos han estado haciendo un trabajo de identidad, de protesta, de llevar una voz, que quizás nosotros por nuestra edad no nos tocó disfrutarlo y nos ha tocado Bad Bunny. Pero es un proceso, o sea, uno camina sobre los hombros del que está anterior a uno. Y eso es lo que quise decir, no por menospreciar a Bad Bunny, simplemente por reconocer a las y los que estuvieron antes. Y por eso hice la metáfora del que camina por un césped recortado, porque Ricky Martin hace 25 años bailaba la vida loca en un espacio que en aquel momento era igual de grande que los espacios que ocupa Bad Bunny ahora. Claro, está el tema del idioma, te digo, vamos caminando, eso fue lo que quise decir. Maya, creo que tú quieres decir algo. Bueno, sí, que también ha sido bonito en Bad Bunny ver ese reconocimiento. O sea, hay un reconocimiento, un respeto a los que vinieron antes. Papás, abuelos, pero también precedentes artísticos, precedentes históricos. Esa mirada también a la historia. Y en el primer concierto, por lo menos, él se pone y lee, está como 10 minutos leyendo todos los anteriores en el reggaetón, que bueno, que tienen, sí, 30 años por lo menos. Así que esa restauración también del linaje, o sea, explícitamente, también los vínculos intergeneracionales, que lo vemos con Jacobo. O sea, Jacobo tiene 93 años. ¿Verdad? Sí, lo veo como un tejido, ¿no? Esa restauración del tejido. No estoy yo aquí aislado. Soy parte de toda esta... Y Benito lo dice, Yankee se retira y me pasa el batón. Te sabes esa letra, ¿verdad? Bueno, ahora sí tenemos que finalizar porque tenemos un programa que cumplir, no porque no querramos seguir conversando. Gracias, Maya. Gracias, Elidio. Gracias, Ari. Gracias, Benjamín. Yo espero que sus libros estén abajo en la Feria de Libros. Gracias, Alberto Figueroa, porque una de las cosas que también nos enseñó Benito es a visibilizar el lenguaje de señas. Cerramos por ahora, pero a partir de las 3 de la tarde en esta misma sala sigue la programación que incluirá una conferencia del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez sobre la literatura como resistencia y un diálogo entre Mayra Montero y Juan López Bauzá sobre la influencia de la cultura religiosa africana en la literatura caribeña y luego un debate sobre la literatura infantil y lo políticamente correcto. No se lo pueden perder. Buen provecho a los que van a almorzar y nos vemos aquí a las 3 de la tarde en punto. Gracias siempre. A todos ustedes.